Bien, pues muchas gracias a las amigas y amigos de los medios de comunicación por atender la convocatoria para que nos encontremos esta mañana aquí en la capital de la República, reunidos la representación del partido con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de los grupos parlamentarios del PRD en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, a unos cuantos minutos de que inicien los trabajos en las comisiones respectivas del Senado de la República para deliberar, para discutir sobre la reforma energética, las leyes reglamentarias correspondientes a las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que se hicieron el año pasado. Y hemos acordado, como resultado de semanas previas de análisis de las leyes reglamentarias que han sido sometidas a la consideración del Congreso de la Unión en ambas cámaras de diputados y de senadores, el siguiente posicionamiento conjunto de la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática y sus grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre la legislación secundaria en materia energética. El Partido de la Revolución Democrática, a través de su Dirección Nacional y sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, ha hecho un análisis exhaustivo del conjunto de iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética y hemos encontrado lo siguiente: no se garantiza la seguridad energética nacional para los próximos 30 años, ya que se privilegia la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada, especialmente extranjera, confirmándose este hecho a través del predictamen sobre la ley de hidrocarburos que se tiene programado discutir en el Senado de la República. 2. No se asegura un suministro oportuno y suficiente de energéticos, ni una disminución de precios de la electricidad y las gasolinas. Por el contrario, pretende mantener los gasolinazos hasta el año 2019. Asimismo, eliminará los subsidios al consumo eléctrico, por lo que subirán las tarifas en los próximos años. 3. El modelo energético que propone el gobierno federal tiene como objetivo central una mayor captura de recursos fiscales, manteniendo la petrolización de las finanzas públicas. 4. Hay una revancha histórica en contra de Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Se reduce a las empresas del sector a su mínima expresión y facilita el usufructo de los recursos energéticos a las compañías extranjeras. 5. No hay alivio fiscal para Pemex y tampoco se le otorga autonomía presupuestal. La autonomía de gestión se reduce a una mera simplificación administrativa. Con lo anterior, su concepto de empresa productiva del Estado es una simulación donde a Pemex se le manda a competir atada de brazos. 6. En este sentido, Pemex llega en desventaja para competir con los nuevos participantes, puesto que las asignaciones que reciba le pueden ser arrebatadas sin el asomo siquiera de un debido proceso. La Comisión Nacional de Hidrocarburos le impondrá socios en caso de buscar alianzas. La Secretaría de Hacienda seguirá teniendo un peso decisorio en la definición de su presupuesto. Cualquier aligeramiento fiscal estará supeditado al mínimo del 4.7% del PIB de ingresos fiscales para el Estado. Se le podrá obligar a desarrollar los proyectos de baja rentabilidad que ningún otro operador quiera hacer, así como a entregar su información geológica y geofísica interpretada, con lo cual perderá toda ventaja comparativa. 7. Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales que les permitirán apropiarse de la mayor parte de la renta petrolera. 8. Se considera enfrentar juicios que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los que las naciones como Ecuador, Kazajstán
y Venezuela han tenido muy malas experiencias. 9. Se protege a las compañías petroleras más que a las comunidades y ejidos, argumentando que es por el bien común o el interés nacional. Se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado, que implicará un despojo de la tierra en los procesos de concentración, lo que puede traer consecuencias sociales incalculables, como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías internacionales y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social. 10. Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo cuya principal función es ser una caja de pagos para las empresas transnacionales y no un instrumento de ahorro a largo plazo para el desarrollo económico del país. 11. No se plantean mecanismos para fondear el pasivo laboral de Pemex, que asciende en el 2013 a más de 1.1 billones de pesos, dejando en total vulnerabilidad financiera a la petrolera. Este pasivo, producto de la sangría fiscal de Pemex, representa casi una tercera parte del presupuesto federal y, de no atenderse, podría generar un problema financiero de proporciones incalculables. 12. Se margina la investigación y el desarrollo tecnológico, ya que se acota presupuestalmente y se desdeña como factor de cambio futuro para el sector energético nacional. En ninguna parte del mundo se ponen límites a la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. Esta propuesta del Ejecutivo así lo pretende. 13. El Instituto Mexicano del Petróleo solo se encuentra citado, y en forma errónea además, en un artículo transitorio. El Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares no merecen siquiera una sola mención en la iniciativa de ley. 14. La transición energética no es una preocupación del gobierno federal. Además, se impulsan procesos de extracción cuestionables por sus potenciales daños al medio ambiente, como el denominado fracturamiento hidráulico o fracking. Este tipo de tecnologías están prohibidas en varios países de Europa y en algunas entidades de los Estados Unidos de América. Y 15. La transparencia es un tema abordado tibiamente y en el caso de la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción están completamente ausentes de la propuesta. Por lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática establecerá su estrategia conforme a lo siguiente. 1. El PRD seguirá luchando porque sean los mexicanos quienes decidan el futuro energético del país mediante una consulta popular en el 2015. El PRD no se margina del debate ni dejará de sostener sus críticas y propuestas. El PRD mantendrá firme su posición en contra de una reforma privatizadora de nuestros recursos energéticos. Defenderemos una actitud crítica, firme y propositiva de cara a la sociedad para plantear alternativas de beneficio colectivo. El PRD alerta a la sociedad y pone a la consideración de las fuerzas sociales y políticas nacionalistas y progresistas la necesidad de concentrar la lucha en los siguientes temas. 1. Evitar que se debilite a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. El PRD, representado por sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, impulsará acciones encaminadas a defender las empresas energéticas nacionales como operadores dominantes y garantes de la seguridad energética nacional. Propondrá aligerar la carga fiscal que pesa sobre Pemex y que se le otorgue una verdadera autonomía presupuestal y de gestión. También se pugnará por la capitalización de Pemex y en particular por solucionar el problema del pasivo laboral. 2. Defensa de comunidades, ejidos y tierras. Se protegerá el interés de las comunidades y ejidos. En cuanto a la ocupación o afectación superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de los hidrocarburos, se enarbolarán los derechos humanos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución y la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales. 3. Corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Impulsaremos la instauración de procedimientos que amplíen y mejoren la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Se propondrán mecanismos eficaces de transparencia para la actuación de las Secretarías de Energía, Hacienda y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en todos los procesos que involucran contratos y licencias. Se pedirá una mayor rendición de cuentas, puesto que contarán con mayores facultades y presupuestos. Asimismo, se propondrán sanciones más severas a quienes participen en actos de corrupción, tanto del sector público como del privado. Se pedirán sanciones administrativas elevadas y cárcel. Además, se exigirá el esclarecimiento de todos los casos de corrupción que pesan en Pemex, como el caso de Oceanografía. 4. Evitar el control y la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda. Buscaremos revertir las diversas disposiciones que otorgan a la Secretaría de Hacienda el control sobre Pemex a través de la determinación del techo presupuestal de los proyectos de inversión. Nos opondremos a que por ministerio de ley la Secretaría de Hacienda regrese a formar parte del Consejo de Administración de Pemex, como ocurría hasta 2008. Insistiremos en acotar las facultades otorgadas a la Secretaría de Hacienda que le permitirán determinar el porcentaje de recuperación de costos, los mecanismos de ajuste, la utilidad operativa, los bonos a favor del Estado, el porcentaje de la utilidad operativa en la migración de áreas bajo asignación a los esquemas de contratos de utilidad o producción compartida, entre otros aspectos fundamentales. Investigación y desarrollo tecnológico, transición energética y medio ambiente. Se llevarán los argumentos a la mesa de discusión del Congreso sobre la necesidad de no limitar presupuestalmente la investigación y desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo, propondremos fortalecer operativa y presupuestalmente al Instituto Mexicano del Petróleo, al Instituto de Investigaciones Eléctricas y al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Se debe advertir a la sociedad mexicana de los enormes riesgos que conllevan la explotación de hidrocarburos de yacimientos de gas de lutitas a través de tecnologías cuestionadas en gran cantidad de países, como la fracturación hidráulica o fracking. Pemex y Comisión Federal deben encabezar la transición del modelo energético del país. Se trata de que sean no solo empresas innovadoras y globales, sino también integrales en generación de energía, considerando la producción de las energías limpias y renovables. 3. Ronda cero. El futuro de Pemex como operador dominante está en riesgo. Aun cuando la reforma legal no se ha concretado, la pérdida de oportunidades para el país y la entrega de estas al sector privado ya comenzaron. En la llamada Ronda Cero, Pemex ya perdió no menos del 60% de las áreas exploratorias, 69% de los recursos prospectivos, 85% del recurso prospectivo en lutitas, 71% del recurso prospectivo en aguas profundas, 41% del recurso prospectivo en aguas someras y 17% del recurso prospectivo en áreas terrestres. De acuerdo con la reforma constitucional, Pemex puede perder más áreas si la Secretaría de Energía así lo decide, sin que exista ningún mecanismo de apelación. Este proceso se está realizando de forma totalmente discrecional, en ausencia de normas específicas que lo ordenen y transparenten. Todo ello significa un grave riesgo para el país. La legislación secundaria debe garantizar que la petición de activos de Pemex en la Ronda Cero sea respondida por la Secretaría de Energía en función del interés nacional y no de dogmas ideológicos. Nos pronunciamos por un debate de altura en el que se muestren las dos visiones del país, uno a favor de México, el otro a favor de vender nuestro patrimonio al precio que sea. Sí a la discusión, no al engaño del pueblo de México. Sí a la consulta popular en el 2015. México, 10 de junio de 2014. Bien, pues muchas gracias. Estamos a su disposición para cualquier pregunta que se quiera hacer a cualquiera de los aquí presentes. ¿Está muy claro? ¿Cuáles van a ser en concreto las acciones a seguir ya prácticamente en el Senado de la República? Porque el posicionamiento es muy claro, no se van a levantar del debate, de la discusión,
pero ¿cuál va a ser la ruta en la Cámara Alta, donde ya en unos minutos estará iniciando este debate? Vamos a debatir, debatir y debatir. Tenemos que dejar muy clara la posición contenida en este documento frente al pueblo de México y tenemos lo que hemos llamado el ordenamiento del debate, que es la discusión en lo general y la discusión en lo particular de los contenidos de cada una de las leyes. Así es que haremos, y para eso necesitamos la colaboración de ustedes también, para poder posicionar de manera continua todo lo que vaya ocurriendo en el Senado de la República, más allá de que va a ser difundido por el canal del Congreso y que estamos por decidir otras acciones de divulgación. El PRD en el Senado de la República va a debatir sin cansarse. No vamos a interponer prácticas dilatorias ni de obstrucción legislativa. Vamos a debatir. El debate no es obstruir, el debate no es dilatar, es cumplir una función legislativa, la que constitucionalmente tenemos, a la que moralmente estamos obligados como servidores públicos y como representantes populares. Hola, buenos días. Bueno, para preguntarles, por supuesto, ¿qué opinan sobre la declaración de Peña Nieto en España respecto a que a más tardar en julio van a estar estas reformas? Ya finalmente casi lo está asegurando, y obviamente con un país que tiene peculiar importancia en este tema. Y también sobre su declaración que asegura que bajó el 25% la inseguridad de nuestro país. Gracias. Bueno, mira, yo desde luego que nosotros esperamos que lo que declaró Peña Nieto allá, suele hacerlo, por cierto, tomando como tribuna algún país de Europa cada vez que sale, pues que sea línea que ya les esté dando a sus legisladores del PRI y que nos esté dando la razón por ende, en el sentido de que el debate y las decisiones se tomen hasta después del Mundial, para que la gente esté debidamente informada. Y pues el otro tema no tiene que ver con el asunto que nos convoca, pero pues la percepción social yo creo que es lo que cuenta, y los hechos siguen hablando en lo que se refiere a los temas de inseguridad. Ahí está ahora como botón de muestra para ver si es verdad que todo está bajo control Tamaulipas, pero pues si quieren en otro momento lo platicamos. Buenos días. Preguntarle, esta declaración de que se va a debatir, ¿quiere decir que no se va a ver al PRD encabezando ninguna marcha, no va a haber ninguna protesta, por ejemplo, afuera del Senado? ¿El PRD no estará en las calles durante esta discusión de la reforma energética? ¿Y cuáles, si han tenido ya algún acercamiento con el PAN para pues tratar de evitar? Digo, el PAN ha dicho que no va a ir hasta ahorita, hasta que esté la reforma política electoral completa. Entonces, ¿cuál sería su posición ante esto, por favor? Bueno, salvo que el presidente también opine, yo diría que el tema de debatir no excluye la expresión social, y nosotros no nos excluimos de ser parte de esas expresiones sociales. Así es que quede claro que está arrancando un proceso de quiebre histórico. De verdad, debería ser de la mayor atención de toda la sociedad y de la sociedad organizada, de sindicatos, de todo tipo de organizaciones, porque el destino del país está en juego. Eso es lo más grave. En 10 años, no sea que en 10 años vaya a decirse nos equivocamos. ¿Y a dónde está esa empresa pública o esas empresas públicas como Pemex, que hoy 1/3 de cada peso de la Hacienda Nacional es aportado por Pemex? ¿Y cuál va a ser la salida a una tragedia que pueda darse en ese plazo? Porque es más o menos el periodo en el cual se cumplen los siglos de los inversionistas depredadores que llegan a países, expolian, hacen negocios, extraen el patrimonio del subsuelo
y se van. Así es que el PRD no se excluye de ser parte de ninguna expresión social y habremos que participar, sin duda habremos que participar. Ordenar el debate no significa ordenaditos en el debate, que quede claro, no significa estar pasivos, pacientes pero no pasivos, muy activos. Eso es lo que vamos a hacer. Presidente. Por lo que toca. No, simplemente agregar a lo que ha dicho el senador Barbosa, que lo suscribimos plenamente desde la dirección del partido, que tenemos una coordinación general también de la que forma parte el ingeniero Cárdenas, la dirección del partido y las coordinaciones de nuestros grupos parlamentarios en ambas cámaras del Poder Legislativo, y vamos a estar evaluando y tomando decisiones en los próximos días. Nada está acotado. Buenos días a todos. Preguntarles ayer, el viernes presenta la Asamblea Legislativa, es un poco el tema de la reforma electoral, presenta la Asamblea Legislativa ya la iniciativa de reforma al Estatuto de Gobierno, la presenta en el Senado. Ayer le preguntaba al presidente de la Junta de Coordinación Política al respecto y tal parece que no sabía que el Senado es el que reforma el Estatuto de Gobierno del DF porque se confundió con el asunto de la reforma política. Yo lo que quiero preguntarles es cómo está este asunto de la reforma al Estatuto de Gobierno para empatar la reforma electoral en el caso del Distrito Federal, y también preguntarles en el caso del PAN, que ha sido muy duro crítico de esto e incluso con posiciones casi chantajistas, pues ninguno de los tres estados que gobierna, Baja California, Guanajuato y Sonora, ha empatado la legislación. ¿No es estar un poco hablando sin predicar con el ejemplo? Todos los congresos locales están obligados constitucionalmente a adecuar el contenido de sus leyes fundamentales locales, sus constituciones, a las reformas aprobadas en materia de leyes secundarias que se aprobaron recientemente por el Congreso de la Unión, todos. De lo contrario, no podrían aplicarse en legislaciones, en procesos locales. Lo que urge son en los 17 estados donde va a haber elecciones. Sonora, sin duda. Ahí va a haber elección a gobernador y renovación de ayuntamientos y congresos locales. En el caso del Distrito Federal, como no hubo reforma constitucional, tiene que adecuarse el estatuto, aun cuando el estatuto ya tiene un tiempo de vida ya contado, ¿sí? Como ordenamiento legal. No es una constitución, es un estatuto de gobierno, es la arquitectura constitucional que tiene el Distrito Federal, o legal y constitucional. Así es que yo espero que esta misma semana quede dictaminado en comisiones este tema del estatuto. Hay senadores, una iniciativa de senadores que está en comisiones, una iniciativa de la Asamblea presentada, porque dijeron ya aprobó las modificaciones al estatuto la Asamblea. No. Lo que hizo es, aprobaron que la Asamblea presentara una iniciativa. ¿Ante quién? Ante el Senado, y es lo que hay, no es la aprobación por la Asamblea de la modificación del estatuto, no son competentes, ¿sí? No tienen atribuciones. Y en Cámara de Diputados parece que diputados del PAN también tienen presentado ello. Así es que allá también habrá un dictamen que yo espero haya coordinación y no carreras a ver quién lo saca primero, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay, y esta semana tendrá que ser en algún extraordinario, si se da, tendrá que ser en un extraordinario o en un extraordinario especial en junio para aprobar esas reformas al estatuto. Si no hubiera un extraordinario para otro tema, por ejemplo, tendrá que haber uno especialmente para reformar el estatuto de gobierno del DF, del Distrito Federal, para que pudiera adecuarse a las reformas electorales que recientemente se aprobaron. Pues muchas gracias, amigas y amigos. Muy buenos días.